Hola, ¿cómo están? ¿Listos para empezar una nueva clase de matemáticas? Bien, yo soy la profe Ali, para los que no me conocen, espero que estén muy bien. Les pido que por favor me vayan saludando los que están conectados en el chat para ver si hay gente ahí que me está escuchando. Y para ver también si están atentos, ya que esta es nuestra penúltima clase, si no me equivoco, o una de nuestras últimas clases. Así que hay que aprovecharla al máximo. Hola, Polet, gracias por saludarme. Marianela, también, hola, ¿cómo están? Bien, me voy a mover un poquito de lado porque me gusta a mí ponerme por acá. Y les cuento que hoy día vamos a ver una clase de un contenido que se llama factorización, ¿ya? Que el nombre puede sonar un poco difícil. Se escucha bajito. A ver, me voy a acercar un poquito más al micrófono. A ver si lo puedo mover. Ahí parece. Voy a hablar más fuerte, ¿bien? Y ustedes pueden suban el volumen a su computador si es que me escuchan bajito. Hola Maribel, gusto saludarte también. Súper. Partimos entonces con factorización, donde, como siempre, en nuestras clases vamos a partir recordando por qué estamos acá. Y siempre sabemos que estamos acá porque queremos alcanzar y aprobar nuestro segundo medio. Ahí sí, Marianela, qué bueno. Bien, entonces ya vamos, como si se fijan en este diagrama, ¿cierto? En nuestra penúltima clase. Así que vamos a aprovecharla al máximo porque ya cada vez nos va quedando menos para poder dar esta prueba. Y tenemos ahí en compañía a un personaje de la serie del Príncipe del Rap, no sé si lo ubican, vayan escribiendo ahí en el chat si lo ubican, y él nos va a acompañar en esta clase de hoy y nos va a decir cuáles son las respuestas correctas de las diferentes preguntas que vayamos haciendo. Partimos entonces. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día, esperen un poquito, ahí sí. Hoy día tenemos 4 objetivos. Primero, vamos a conocer el concepto de factorización, porque yo les mencioné que vamos a ver factorización, pero no. Primero tenemos que saber qué es eso, ¿sí? Luego vamos a aplicar el trinomio cuadrado perfecto, que es un tipo de factorización, ¿bien? Y los 3 siguientes objetivos hacen alusión a la aplicación de diferentes métodos de factorización. El segundo objetivo va a ser el trinomio cuadrado perfecto. El tercer objetivo va a ser aplicar la diferencia de cuadrados, que es otro tipo de factorización. Y el último objetivo va a ser aplicar la multiplicación de trinomio con término común. Bien, otro tipo de factorización. Y como siempre les digo al iniciar la clase, probablemente esto ahora suene como chino para ustedes, pero vamos a ir paso a paso para ir comprendiendo cada uno de los métodos. Bien, este contenido o esta materia implica mucha concentración y harta memoria. Así que les voy a pedir que vayan anotando las diferentes fórmulas que van apareciendo, porque aparecen una especie de fórmulas, que son los diferentes métodos que vamos a ver. Bien, súper atentos, así que comencemos con nuestra nueva clase. A ver, ahí sí, perfecto. Partimos entonces por nuestro primer objetivo, que es conocer el concepto de factorización. ¿En qué consiste? Consiste en expresar una expresión algebraica. Si recuerdan, la clase pasada vimos expresiones algebraicas, ¿sí? Que es una forma, para recordar, las expresiones algebraicas es una forma de expresar números a través de letras en matemáticas, ¿sí? Ya que un número que no se conoce en matemáticas se expresa con una letra, que por lo general es la letra X, pero también puede ser la letra A, la letra B, C, cualquier letra, ¿sí? Y una expresión es un conjunto de letras y números que se están sumando o restando entre sí. Bien, entonces factorización es expresar estas expresiones o estas sumas y restas, ¿cierto?, de términos algebraicos como una multiplicación de 2 o más factores. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que una expresión, que es una suma y resta, la vamos a expresar como una multiplicación de 2 expresiones distintas. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que son los diferentes métodos que vamos a ver hoy día. Bien, por ejemplo, en suma por su diferencia, tenemos acá una expresión que dice x cuadrado menos 36. ¿Sí? Esto es una expresión algebraica, ya que tiene una letra y tiene números, ¿cierto? Y se están restando. Entonces, esta expresión que denota o que tiene una resta, la vamos a expresar a través de un método que vamos a ver luego de esta diapositiva, como una multiplicación de 2 factores, ¿sí? X más 6 por X menos 6. Entonces, de una expresión que se está restando, vamos a pasar a una expresión expresada como una multiplicación. Del mismo modo ocurre con la expresión de más abajo. Veo que se ve el micrófono, lo voy a correr porque si no me van a matar. Ahí sí, no me van a matar, pero a ver, ahí parece, sí. Ahí corre el micrófono. Dígame por favor si se escucha igual bien.
Entonces, segundo término, bien, o segundo ejemplo. Tenemos acá otra expresión donde tenemos x cuadrado menos 12x, voy a correr el mouse, menos 12x más 36, ¿sí? Acá tenemos otra expresión de términos que se están, en este caso estos dos restando y luego el 36 se está sumando. Y esa expresión la vamos a representar como otra expresión que sería x más 6 al cuadrado, ¿sí? Y si se acuerdan, el concepto de factorización decía que una expresión algebraica se iba a expresar como una multiplicación de dos factores, como acá arriba. Y aquí ustedes me podrían decir, pero aquí, profe Ali, no hay una multiplicación. Pero sí la hay, está implícita, ya que x más 6 al cuadrado es lo mismo que x más 6 por x más 6. Bien, entonces esta expresión la vamos a expresar a través de un método que se llama trinomio cuadrado perfecto, a través de este término. Bien, y luego vamos a ver otro método que se llama trinomio con término común, donde una expresión de esta forma, x cuadrado menos 13x más 36, la vamos a expresar como una multiplicación de otros dos factores que están acá, que se llama x menos 9 por x menos 4. Bien, y ahora vamos a ver cómo se pasa de esto a esto de acá. Bien, estas expresiones se llaman productos notables y es lo que vamos a ver en nuestra segunda clase. Ahora nos vamos a centrar en factorización, que consiste en pasar una expresión algebraica a una multiplicación de dos o más factores. Continuemos entonces. Y ahí están nuestras flechas que indican que uno pasa de eso a una multiplicación. Perfecto. Y algo muy importante que hay que considerar al momento de factorizar es que si la expresión algebraica es el resultado de un producto notable, ¿sí? Hay que escribir esa expresión como el producto notable que le corresponde. Bien, y ahora vamos a ver a qué se refiere este punto importante. Continuemos entonces. Y hemos alcanzado nuestro primer objetivo, ya comprendimos y conocimos qué es la factorización. Bien, que es expresar una expresión algebraica, que es una suma o resta de términos, como una multiplicación de dos o más factores. Bien, eso es la factorización. Vamos a ver entonces el método que se llama el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a verlo para poder aplicarlo y poder comenzar a aprender a factorizar términos. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto tiene dos fórmulas, ¿sí? Una donde tiene, a ver si puedo bajar, una donde hay sumas, ¿sí? Si se fijan, tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Bien, y cada vez que ustedes tengan o vean una expresión que tenga esta forma, es decir, una letra o un término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, eso va a ser igual a los dos términos a y b, ¿sí? A la letra a y b, o lo que haya en vez de la a o lo que haya en vez de la b, se van a sumar y eso se va a expresar como una expresión al cuadrado. Bien, si este término, o si, mejor dicho, si esto se está sumando, si esto es positivo, aquí también, cuando se factorice, el término va a tener también una suma. Bien, del mismo modo, en la segunda fórmula del trinomio cuadrado perfecto, tenemos a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿sí? Y ahí tenemos, perdón, dije más y creo que es menos. De nuevo, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y ahí hay una resta, ¿bien? Y si se fijan, las fórmulas son muy similares y la diferencia va en este símbolo, ¿sí? Si aquí es negativo, si el término del medio se está restando, al factorizar, el paréntesis va a tener también un negativo. Y en el caso del término de acá, que está acá, si tiene un positivo, los términos se van a estar sumando. Bien, veamos un ejemplo ahora para que ustedes los puedan ir aplicando. Primer ejemplo, x cuadrado más 12x más 36. Bien, aquí tenemos una expresión de tres términos. Un término
dos términos, ¿sí? El 2x y 36, que es otro término. Tres términos, 1, 2 y 3. Y si se fijan, los de arriba, las fórmulas de arriba también tienen tres términos, ¿bien? 1, 2 y 3. Por lo tanto, podríamos aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para ver si lo podemos aplicar, tenemos que seguir ciertos pasos. Bien, el primer paso, y atentos acá, vayan por favor escribiendo en algún cuaderno este ejemplo, porque después lo van a tener que usar para poder hacer ustedes el ejercicio solos. Entonces, tenemos x cuadrado más 12x más 36. Lo primero que debemos hacer para pasar de esto de acá a una multiplicación, como la que aparece acá, es identificar cuál fórmula, si esta o esta de acá, es la que tenemos que usar. Bien, ¿cuál de estas dos tendríamos que usar? ¿La que está sumando o la que está restando? Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Se escucha bajito de nuevo? Ya, voy a hablar más fuerte. Bien, a ver si puedo subir el volumen. No puedo subir el volumen aquí más del micrófono, está al máximo. Así que intenten subir el volumen a su computador y yo voy a hablar más fuerte. Bien, hacemos ahí los dos el esfuerzo. Entonces, tenemos x cuadrado más 12x más 36. Si nos fijamos, el término del medio, que es 12x, se está sumando. Bien, hay una suma acá. Por lo tanto, yo debo saber que como acá hay una suma, voy a ocupar la fórmula que está aquí. Bien, porque esta es la que usa una suma. Entonces, yo sé que voy a ocupar esta. ¿Qué debo hacer luego? Luego debo sacar la raíz cuadrada de los dos términos de la expresión, del término del primero y del último término. Bien, la raíz cuadrada de x cuadrado es x, siempre. Bien, ¿por qué? Porque x por x es igual a x cuadrado. Recuerden que para calcular la raíz cuadrada de un número, lo que debemos hacer es preguntarnos qué número multiplicado por sí mismo me da el que está debajo de la raíz, ¿sí? Y yo tengo que pensar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da x cuadrado? El x. Bien, por lo tanto, siempre al sacar la raíz cuadrada de x cuadrado, vamos a obtener x. Bien, y luego debo calcular la raíz cuadrada de 36. Bien, y ahí también debo preguntarme, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 36? Y ahí, si ustedes saben las tablas, van a saber que es el 6. Bien, entonces, primer paso es identificar cuál de las dos fórmulas debo ocupar, y para eso me baso en este signo. Si este es más, ocupo la primera fórmula, y si este es menos, ocupo la fórmula que está allá. Segundo paso, saco la raíz cuadrada del primer y del último término. Raíz cuadrada de x cuadrado siempre es x, raíz cuadrada de 36 siempre es 6. Y luego lo que debo hacer es ver si este término de acá al medio corresponde al doble del primer término por el segundo. Recordemos que si acá entre el 2 y la A no hay una operación matemática, hay una multiplicación que está oculta. Del mismo modo acá, si entre la A y la B no hay una operación matemática, hay una multiplicación oculta. Por lo tanto, para ver si puedo aplicar esta fórmula en esta expresión, debo ver si el término del medio es el doble del primer término por el segundo. Bien, aquí lo puse al revés. El doble del primer término, que es x, por el segundo término. Entonces, multiplico 2, ¿por qué 2? Porque acá hay un 2, por el primer término, que es x, por x, y luego por 6, que es el último término, por 6, o mejor dicho, la raíz cuadrada del último término. Bien, multiplico 2 por 6 por x, y eso me da, chan, chan, chan. Y si multiplico esto, 2 por 6 es 12, ¿cierto? Entonces, efectivamente, este término es el doble del primero por el segundo, porque esta multiplicación me da lo mismo que acá. Bien, 2 por 6 por x. ¿Por qué 2? Porque la fórmula dice el doble. ¿Por qué 6? Porque la raíz cuadrada del último término es 6. ¿Y por qué x? Porque la raíz cuadrada del primer término es x. Bien, y si esto me da lo mismo que esto, yo aplico la fórmula de aquí arriba. Y como me da lo mismo, porque 2 por 6 es 12, y 12 por x, 12x, como son iguales, puedo decir, o mejor dicho, puedo aplicar esta fórmula. Bien, entonces esta expresión de acá se va a expresar como
una multiplicación o como unos números, ¿sí? Dos números al cuadrado. ¿Cuáles serían esos números? En el caso de la fórmula me dice que va primero el término a, que es el primer término, ¿sí? Que en este caso sería x, por eso que acaba x. Luego, como ahí hay un más, como acá hay un más, va a ir un más también en la fórmula, ¿sí? Vayan viendo aquí. Y luego voy a escribir la raíz cuadrada del tercer término. Tercer término, raíz cuadrada es 6, por tanto, va a quedar la expresión como x más 6. Y como dice la fórmula, esa suma está al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión, x cuadrado más 12x más 36, se va a expresar como x más 6 al cuadrado. Bien, y estas expresiones, como bien dice aquí este símbolo, son equivalentes, son iguales. Si ustedes desarrollan esta multiplicación, les va a dar este valor. Bien, si quieren después, cuando tengan tiempo en su casa, lo pueden comprobar. Esto es lo mismo que x más 6 por x más 6. Y si ustedes hacen esa multiplicación, les va a dar esto que está aquí. Bien, creo que tenemos un segundo ejemplo. Veamos el segundo ejemplo. Segundo ejemplo, x cuadrado menos 6x más 9. Bien, nuevamente debemos identificar cuál de estas dos fórmulas vamos a ocupar. Bien, y si me fijo, recuerden que tengo que fijarme en el signo del término del medio. Bien, el término del medio tiene un menos, por lo tanto voy a ocupar esta fórmula, ¿sí? Que tiene el menos ahí. Por lo tanto, mi paréntesis va a tener una resta. Entonces, ya hicimos el primer paso. Segundo paso, calculo las raíces del primer término y del último término. Como bien vimos recién, raíz cuadrada de x cuadrado siempre es x, y raíz cuadrada de 9, tengo que saber qué número multiplicado por sí mismo me da 9, y ese es el 3. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 es 3. Y luego, para ver si efectivamente puedo utilizar esta fórmula, ¿sí?, debo ver si el término del medio es el doble del primer término por el segundo, ¿sí? Entonces lo voy a comprobar y veamos si es el doble, que es 2, ¿cierto? Doble, 2, por el primer término, o la raíz del primer término, que es x, por 3, que es la raíz del tercer término. Y compruebo si esto de acá es igual a esto de acá. Y si son iguales, puedo ocupar efectivamente esa fórmula. Veamos, 2 por 3, 6, y 6 por x, 6x. 6x, y aquí también me dice 6x. Por lo tanto, como estos son iguales, sí puedo aplicar la segunda fórmula. Veamos entonces, por lo tanto, esta expresión, x cuadrado menos 6x más 9, atentos porque después le va a tocar a ustedes hacer un ejercicio. Así que por favor también vayan escribiendo el ejemplo. Entonces, esta expresión se puede expresar como una multiplicación de la siguiente forma. Dice la fórmula que hay un paréntesis, que aquí está mi paréntesis. Luego tengo que escribir la raíz cuadrada del primer término, ¿sí?, que es x. Luego viene un menos, y luego b, que sería la raíz cuadrada del segundo término, que en este caso el segundo término o el último término es 9, y raíz cuadrada de 9 es 3. Por tanto, en mi paréntesis voy a escribir siempre voy a escribir estos números, ¿sí? Estos números con el signo que aparece acá. Como en este caso acá hay un menos, va a ser menos. Por lo tanto, esta expresión me queda como x menos 3 al cuadrado. Bien, y aquí ya factorizamos una expresión algebraica como una multiplicación de dos términos, que en este caso sería x menos 3 por x menos 3, que es lo mismo que x menos 3 al cuadrado. Ahora viene un ejercicio para ustedes. Les voy a dar tiempo para que lo puedan ir haciendo. Primer ejercicio. ¿Qué se obtiene al factorizar la siguiente expresión? Bien, aquí deben aplicar el método que acabamos de ver. ¿Cuál es la expresión? X cuadrado menos 10x más 25. Bien, y aquí les puse la fórmula por si no la anotaron. Bien, recordemos que si acá hay un más, ¿sí?, si en el término del medio hay un más, ahí va a ir un más.
Y si en el término del medio hay un menos, como aquí, ahí también va a ir un menos. Entonces, tienen que identificar cuál de estas fórmulas deben aplicar a esa expresión y aplicarla, bien, siguiendo los pasos que vimos recién. Entonces, x cuadrado menos 10x más 25. ¿Cuál de estos paréntesis se obtiene al factorizar esa expresión? Alternativa A, x menos 25 al cuadrado. Alternativa B, x menos 10 al cuadrado. Alternativa C, x menos 5 al cuadrado. O alternativa D, x más 5 al cuadrado. Bien, entonces les voy a pedir que lo vayan resolviendo y que me vayan escribiendo en el chat cuál alternativa creen ustedes que es la correcta. Bien, les recuerdo los pasos. Lo primero que había que hacer era identificar cuál de las dos fórmulas debía ocupar, la que tiene el más o la que tiene el menos. Y para poder determinar cuál de las dos fórmulas ocupo, debo ver qué signo tiene el término del medio. Bien, luego debo sacar o calcular la raíz cuadrada del primer término y del último término. ¿Sí? Y para eso debo preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me da, en este caso, x cuadrado, y en el caso del último término, 25. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 25? Calculo la raíz de x cuadrado, me va a dar acá una letra. Calculo la raíz de 25, aquí me va a dar otro número. Bien, y luego debo comprobar si esto es igual, si el 10x es igual a la multiplicación de 2 por la raíz de x cuadrado por la raíz de 25. Bien, y si me dan iguales, voy a aplicar la fórmula que yo identifiqué en el primer paso. Bien, y luego, una vez que ya tenga y haya comprobado eso, voy a escribir mi paréntesis, ¿sí? Mi paréntesis, como aparece acá, los paréntesis, con la raíz del primer término, la raíz del segundo término y el signo que voy a poner al medio, ¿cierto? Va a ser el que me diga la fórmula que yo ocupo. Bien, les voy a dar entonces unos minutos para que, ojalá un minuto, para ver si lo pueden calcular y pueden, o sea, más que calcular, aplicar la fórmula a esta expresión. Bien, si no saben cómo hacerlo o se enredaron en el proceso, escríbanmelo igual en el chat para pasar a corregir y poder nuevamente explicar cómo se hace este tipo de factorización. Bien, así que lo que más les pido es que me escriban su respuesta correcta o si no saben bien cómo hacerlo, también que me escriban, profe, en verdad no entendí, y lo vamos a explicar de nuevo al revisar este ejercicio. Bien, les doy unos minutos entonces para revisar, o sea, mejor dicho, para resolver, y revisamos en un minuto más. Ya, vamos a revisar. Veo que Paulette respondió que es la B y Marianela dice que no entiende nada. Bien, vamos entonces a revisar, Marianela, atenta, para ver si puedes comprender a partir de la explicación de este ejercicio. Bien, veamos entonces. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Bien, y la alternativa correcta es la C. Ya, es la C, Paulette. Ahora vamos a ver por qué, y te pido que estés atenta. No se escucha. A ver, voy a ver qué puedo hacer si no se escucha. No se escucha. Le puedo subir el volumen aquí. Ahí se escucha más. Ahí sí. Ya. Entonces, seguimos. Es la alternativa C la correcta. Bien, Paulette, por favor, atenta para ver por qué es la C y no la B como tú señalaste. Entonces, tenemos aquí, me voy a correr, tenemos aquí la resolución del ejercicio. Bien, lo primero que hay que hacer entonces es identificar cuál de estas dos fórmulas voy a ocupar. Bien, atenta, Marianela. Eso es lo primero que tienes que hacer. Luego, debo ver, y para ver, mejor dicho, qué fórmula voy a ocupar, tengo que fijarme en este signo. Si este es menos, voy a ocupar la que tiene el menos. Si este es más, voy a ocupar la que tiene el más. Bien, y lo que muy bien hizo Paulette fue efectivamente identificar que como acá hay un menos, voy a ocupar la que tiene el menos. Bien,
Bien, Polet. Entonces, porque Polet dijo que era la B y el B tenía un menos, por lo tanto, eso lo hiciste bien, Polet. Muy bien. Por lo tanto, tranquila, vamos a ir entendiendo por qué no es la B. Entonces, como hiciste eso bien, vamos a ocupar, ¿cierto?, esta segunda fórmula. ¿Qué debo hacer luego? Calcular las raíces cuadradas de los términos de los extremos. Como les dije, la raíz de x cuadrada de x siempre es x, y la raíz cuadrada de 25, y ahí está tu error, Polet, así que atenta, la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿ya? No es 10. ¿Por qué? Porque para sacar la raíz cuadrada de 25, debo preguntarme, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 25? ¿Bien? Y si yo voy a las tablas, 5 por 5 me da 25, ¿cierto? 5 por 5, 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y no es 10, porque 10 por 10 me da 100. No me da 25. Por eso que aquí, Polet, no es x menos 10, sino que la respuesta es x menos 5, porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, Polet, ¿cuál fue tu error? El cálculo de la raíz cuadrada. Por lo tanto, tú, Polet, el método sí lo comprendiste, pero tu problema estuvo en el cálculo de las raíces cuadradas. Así que, ¿qué debes hacer para poder hacerlo bien en la siguiente ocasión? Recordar bien o practicar cómo calcular las raíces cuadradas, ¿sí? Y recordemos que para calcular raíces cuadradas siempre debemos preguntarnos qué número multiplicado por sí mismo me da el valor de la raíz que yo quiero calcular. En este caso, como es 25, voy a preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me da 25. Ese es el 5. Bien, si acá fuese, por ejemplo, 49, debo preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me da 49, y ahí voy a las tablas y empiezo a pensar, a ver, 5 por 5, 25, ya, no es el 5. 6 por 6, 36, ya, no es el 6 porque me tiene que dar 49, ¿sí? En un ejemplo hipotético. 7 por 7, 49, bien. Por lo tanto, si tenemos acá, por ejemplo, 49, la raíz cuadrada de 49 va a ser 7. Bien, entonces ahí estuvo tu error, Polet. Y luego de identificar las raíces o de calcular las raíces, ¿sí? Obtengo el x y el 5, escribo mi paréntesis, bien, donde voy a escribir la raíz del primer término, que es la x, menos, ¿sí? Porque acá es menos, si acá es menos, aquí también va a ser menos, la raíz del último término, que es 5. 5x menos 5. Y como dice la fórmula, el paréntesis va a estar al cuadrado, entonces también este paréntesis yo lo elevo, como aparece acá, al cuadrado. Bien, les voy a pedir entonces ahora que hagamos un segundo ejercicio, bien, con el mismo método, antes de pasar al siguiente, para ver si logran comprender este método. Entonces, tenemos un segundo ejercicio, atenta ahí, Polet. Por último, si no recuerdas cómo calcular raíces cuadradas, pregúntale a alguien del equipo de Gradúate que esté allá, para que te explique y ahora no cometas ese mismo error. Bien, tenemos entonces la expresión x cuadrado más 4x más 4. Bien, y veo que Marianela había señalado antes que era la C y justamente era la C. Así que muy bien, Marianela. Entonces, x cuadrado más 4x más 4. Bien. Ahora, nuevamente, les voy a pedir que esa expresión la factoricen o la pasen o la expresen como un paréntesis al cuadrado aplicando las fórmulas que están ahí. ¿Sí? Y hagan el mismo procedimiento que vimos recién. Calcular la raíz cuadrada de x cuadrado. Y recordemos que la raíz cuadrada de x cuadrado siempre es x, y la raíz cuadrada de 4, y eso le va a dar otro número, ¿sí? La raíz cuadrada de 4 les va a dar un número que va a ser distinto de 4, y luego eso lo expreso como un paréntesis al cuadrado, fijándome en el signo que hay acá, que va a ser el mismo del signo que tenga la expresión del medio. Bien, nuevamente entonces le doy unos minutos para resolver este ejercicio, donde tenemos también 4 alternativas. Y la alternativa A dice que la respuesta o eso al factorizarlo queda como x más 4 elevado a 2. La alternativa B dice x más 2 elevado a 2. La alternativa C dice x menos 4 elevado a 2. Y la alternativa D dice x menos 2 elevado a 2. Bien. Entonces, vamos a hacerlo, Polet, Marianela, Maribel, Luna. Vayamos a resolver ahora este ejercicio
considerando lo que vimos recién en la revisión del primero. Bien, y nuevamente, si aún no entienden, por favor, también escríbanme en el chat para volver a explicarlo en la resolución. Bien, y luego continuamos con el siguiente método. Entonces, empecemos a resolver. Les doy nuevamente. Bien, entonces veo que Luna respondió B. Vamos a ver, Luna, si estás en lo correcto. Muy bien, Luna, ahora veo que sí estás participando. Dice la Luna, un poco dudosa, pero igual, que es la B. Dice Polek también, que es la B. Vamos a revisar entonces. De redoble de tambores. Y efectivamente, muy bien, es la B, súper bien. Maribel también dijo que era la B, muy bien, efectivamente es la B. La felicito, ahora sí lo comprendimos, súper. Entonces, ¿por qué es la B para los que no me respondieron ahí en el chat? Bien, porque primero tenemos que identificar, ¿cierto?, cuál fórmula voy a ocupar. Como acá hay un más, voy a ocupar la que tiene el más. Bien, bien, Marianela, veo que también contestaste la B. Súper bien. Entonces, efectivamente identificaron muy bien la fórmula y luego calcularon, ¿cierto?, la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, la raíz cuadrada de 4, que muy bien, Paulette, ahora sí es 2, ¿cierto? Y entonces luego voy a escribir mi paréntesis como la raíz del primer término, x, con ese signo, más la raíz del segundo término, que es 2. Y como dice la fórmula de aquí, el paréntesis va a ir al cuadrado y mi paréntesis también va a ir al cuadrado. Muy bien, Luna, muy bien, Paulette, muy bien, Maribel y muy bien, Marianela. Lamentablemente estamos justos en el tiempo, por lo tanto, si bien alcanzamos nuestro segundo objetivo, y la felicito por eso, nos tomó más tiempo de lo que yo tenía presupuestado, así que nos van a quedar pendientes los siguientes 2 métodos, que lo vamos a abordar probablemente en alguna cápsula, ¿ya? Y si no lo abordamos en alguna cápsula, los invito a investigar sobre ellos, a estudiar a través de internet o también a través de YouTube, los diferentes métodos que nos quedaron pendientes. Bien, anótenlos en su cuaderno para que después puedan ver tutoriales o puedan ir ustedes por su cuenta investigando y también para que después les sea más fácil buscarlo en las cápsulas que vayamos subiendo. ¿Cuáles son los métodos que nos quedaron pendientes? Diferencia de cuadrados, bien, que desde mi punto de vista es más sencillo que el primero, así que si ya comprendieron el trinomio cuadrado perfecto, este lo van a poder entender mucho más fácilmente. Y el último término, o mejor dicho, el último método se llama multiplicación de trinomio con término común o trinomio con término común. Bien, aquí es un poquito más complejo, puede ser, pero si ya comprendieron estos dos, probablemente esto también lo puedan entender. Y lo que es importante es que para este último método tienen que saberse muy bien las tablas, ¿bien? Porque hay que empezar a pensar qué números multiplicados me dan otros valores. Así que si no se lo saben todavía bien las tablas, estudienlas, practíquenlas, ¿ya? Para que puedan aplicar este método. Y bien, me alegro que hayamos comprendido y poder haber resuelto el primer método de factorización, que es el trinomio cuadrado perfecto. Espero que estén muy bien y nos vamos ahora al receso y nos vemos en la siguiente clase porque ya tenemos 2 clases de matemáticas. Bien, vamos a seguir con álgebra, así que a recordar lo que vimos ahora para nuestra segunda clase. Chao, chao.